noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos pendientes todos de ustedes. Queremos entretenerles, queremos ayudarles a anclar algunas ideas que parece que se tambalean. Desde luego hoy vamos a dedicar el programa a lo más importante de la semana, que es esas listas de Bildu con 44 etarras, 7 asesinos que van a competir. Y bueno, pues no parece que el mundo de la política se rasgue las vestiduras, desde luego en el gobierno no. Comprensivos, claro, es la ley, esto es legal, no, a mí no me cuente. Lo peor de todo, Patxi López, que ha sido el jefe de los socialistas vascos, que ha sido el Endacari. No me gusta, pero no quiero hablar. ¿Cómo que no quieres hablar? Estás obligado a hablar. Si eres un hombre decente, estás obligado a hablar. Bueno, pues en eso estamos, en la campaña electoral y en tantas las cosas. Les presento a nuestros invitados ya y verán que este programa de esta noche promete. Don Mario Garcés, diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un ¿Todo placer. bien? Todo razonablemente bien, pero esta semana la degradación moral de la política ha alcanzado un nuevo cenit y hablaremos de eso. Yo me gusta hacer programas de sábado poco agrios, porque entiendo que la gente se reúne, en fin, tal, y quiere un poco una sonrisa, un comentario tal, pero no, uno no puede. Ya sabes que yo soy partidario del humor aragonés, pero es que esta vez no podremos utilizar el humor aragonés. Bueno, don Miguel Ángel Ferrero, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Muy buenas noches. Buenas tardes o buenas noches. Don Miguel Ángel es analista político, abogado penalista y en otros tiempos político socialista. En las filas del PSOE. Necesito su opinión sobre muchas cosas que van a aparecer por aquí, de campaña y no de campaña, sobre todo de las listas. No me guardaré absolutamente nada. No hará como Patxi. No. Alguna cosa debiera haberse guardado en algún momento, porque creo que la apagó seriamente, ¿no? Algún comentario en estas tertulias. Hombre, pues sí, precisamente en estas tertulias, sí. Bueno, es igual, es que venir a este tipo de canales y programas, pues, donde se puede decir uno lo que piensa, pues es un problema. Don Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. Querido abogado y a pesar de ello, buena persona. Nunca pierdes la oportunidad de darle un palo al gremio. Pero lo que me escandaliza, Xavier... Estamos hablando de una cuestión puramente estadística. Xavier, ¿Cuántos abogados cree usted que son buenas personas? Pero lo que me escandaliza, muchísimos, pero lo que me escandaliza es que Claro nunca que sí, dice hombre. médico y sin embargo, o político, o economista, siempre no presenta a Mario y dice, sin embargo, no, son los abogados. Es una guerra declarada contra el gremio. Xavier, ¿qué te han hecho? Bueno, dejemos la broma porque ahora vamos a un tema que no... Bueno, mira, ¿sabes qué? Tienes razón. Vamos a empezar con algo un poco más light de lo que luego iremos al tema de fondo, porque no podemos pasarlo por alto, ni queremos, que es lo más importante. ¿Qué dice este hombre? Creo que Biden ha decidido dejarlo todo. Ha tenido una sola reunión con Pedro Sánchez y ha dicho que no, que reelección no, que igual vuelve este tío, que no. El otro día en el Congreso, el presidente del gobierno de su país y del mío presumía de que tiene la paz social, no sé cómo se mide la paz social, pero la mejor de Europa, la más ancha, la más larga. Vamos a escucharlo. Y ustedes anunciaron un otoño caliente. Y lo que estamos viendo es que España es el país de Europa con mayor paz social. Esta es la realidad, señoría. Yo comprendo su frustración. Y entonces ustedes solamente se refugian en el insulto, en la descalificación y también en la amenaza de derogación. Bueno, la amenaza de derogación casi se la pueden ir olvidando, porque con el cancerbero que han puesto en el Tribunal Constitucional no se le escapa una. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Presume de tener la paz social más alta, más ancha, más gorda de Europa. Bueno, muy bien. ¿Y eso cómo es posible?, se preguntarán ustedes. Les traigo un elemento muy sugerente para que entiendan por qué tiene paz social. ¿Por qué ha tenido todos sus años de gobierno tanta paz social este hombre? Bueno, pues vamos a verlo. Venga, alguno se ha tomado la molestia de rascar mucho papel, para llegar a arbitrar que desde que llegó el señor Pedro Sánchez a la Moncloa en el año 2018
hasta mitad del año pasado, datos más recientes, lo siento, pero todavía no los hay, los sindicatos y las patronales, que a mí me da igual, las dos cosas las considero nefastas. Nefastas a efectos de dedicarles ese dineral público. 1.186 millones, voy a hacer de periodista, don Mario, 1.200 millones. 1.200 millones que se reparten entre un 60%, dos sindicatos, no 10, dos sindicatos, y un 40% las patronales. Y a mí me parece que ese es un elemento clave para entender cómo se ha fraguado esa paz social tan ancha y tan larga que tal. Además, me parece ofensivo en los dos terrenos, en el terreno de UGT y de comisiones obreras y en el terreno del presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno tiene que velar por una paz social, la de los empleados públicos. Él es el empresario de los trabajadores públicos. ¿Y qué pasa? Que Garamendi firma con la UGT y comisiones un 4% de aumento para este año y Sánchez firma con esos dos mismos sindicatos el 2,5% para la función pública. Usted es un desastre. ¿Y qué ocurre? Pues que se anuncian huelgas en la seguridad social, donde no las ha habido nunca, por cierto. No hay sector de la administración pública que no esté. La justicia. La justicia es, bueno, ya no me quedan estamentos, jueces, fiscales, antiguos secretarios judiciales, funcionarios. Bueno, pues solo las grapadoras no están en huelga en el ministerio. Y las protestas de abogados y procuradores. Claro, no, pues faltaría más. Bueno, la paz social de Pedro Sánchez. Bueno, comenzaré diciendo que soy interventor y seguramente buena persona, lo digo por la fuente de la intervención general, donde evidentemente es una fuente solvente y no es una fuente susceptible de ninguna crítica. No es bueno a un inspector y a un interventor dirigirse con respeto por aquello de que luego... Porque lo mismo interviene. Porque luego interviene, puede intervenir las finanzas. Pero permite que te haga un inciso. Claro, no he querido ir a la tercera derivada, que serían las fundaciones como la tripartita, en la que participo, pero nos lo llevamos crudo. Sí. No, he ido a lo directo. Aragón, comisiones obreras, Cataluña, UGT, eso. Sí, a ver, es evidente que la paz social Pedro Sánchez la ha comprado y la viene comprando desde hace 5 años. Cuando habla de pactos de rentas, el principal oprobio, la principal ignominia que se ha producido en este país es que se han comprado voluntades con rentas públicas. ¿Qué quiero decir esto? Contra el presupuesto de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de algunas entidades locales. Es muy fácil doblegar voluntades cuando se están pagando precisamente a ese tipo de organizaciones. Y creo que eso es un principio contrario a la libertad y es una forma dirigista y absolutamente prebendaria de entender la política. Por otra parte, la paz social, como la llame, y luego iré a la última derivada, es resultado de un acuerdo entre patronal y sindicatos. Él se ha arrogado la función de haber hecho ese acuerdo. Es una especie, ya digo, de arte mítico, de Birlibirloque, por el cual alguien que no ha participado en una negociación se arroga la capacidad de ser más o menos el pertrechador de ese acuerdo, lo cual evidentemente es una insolencia intelectual. Y 3, porque creo que es lo más importante. Y luego me permitirás un apunte sobre el Tribunal Constitucional, sobre una cosa que pasó ayer viernes, ya pasó muy desapercibida. Si, como espero, la derecha española gobierna a partir de diciembre de este año, veremos agitación en las calles y el principio, el contrafactual de Pedro Sánchez va a ser: yo soy el pacificador, conmigo la sociedad está tranquila, tanto los territorios como el resto. Cuando digo los territorios me refiero a Cataluña, País Vasco y Navarra, pero la situación de Navarra empieza a ser muy preocupante también. Y sin embargo, con la derecha española tenemos incendiadas las calles. Este es el proceso realmente. Y simplemente, como has citado al Tribunal Constitucional, ayer pasó una cosa viernes, una cosa sorprendente. Ayer se emite un comunicado por la oficina de prensa del Tribunal Constitucional en el que se dice que se ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular sobre la ley Celaá. Simplemente quiero que lean el título de esa nota de prensa, porque automáticamente tenía que irse a la calle el presidente del Tribunal Constitucional. Dice: el Tribunal Constitucional también desestima. Esa expresión es política. Esa expresión no es de un Tribunal Constitucional. Ha pasado muy desapercibida. Y desde luego, el periodista que lo haya hecho en el Tribunal Constitucional, si tiene vergüenza, que se vaya mañana mismo a la calle.
O sea que también, pero vamos a ver, seamos claros, no estaba al alcance de cualquier español a qué había ido la nueva mayoría y a qué había ido Cándido Conde Pumpido. Pues eso. A eso también. Pues eso. Don Miguel Ángel, permíteme que salude a don José María Sánchez, que ya nos acompaña aquí con su incomparable presencia mediática. Don José María, para quien no le conozca, que deben ser muy pocos, es diputado de Vox, es juez en excedencia, es doctor en Derecho, es catedrático en la Universidad Española y además una excelente persona. Lo digo porque alguien está irritado en la mesa porque lo he calificado de abogado y buena persona. He sido abogado, Buenas noches. he sido y soy abogado. Buenas noches. Soy abogado. Buenas noches y muchas gracias de nuevo. Por vuestra Estábamos invitación. hablando de que desde el 18 hasta el 22, tiempos de gobierno González, han ido a alimentar a los sindicatos mayoritarios, porque los otros no, y a las patronales 1.200 millones de euros, que me parece una verdadera barbarité. Cuando podáis me volvéis a poner el gráfico. Don Miguel Ángel. Buenas noches. Pues mira, yo estaba el otro día mirando de esto que le da a uno por mirar tweets del año 2014. Ya sé que hace bastante tiempo, pero me dio por mirar pues algunas cuentas, entre ellas las del presidente del gobierno, cuando estaba en el 2014 en la oposición. Y me sorprendió, porque miré un par de tweets, y me sorprendió que en un solo tweet, el hilo, cabía todo esto de lo que estamos hablando. En un solo tweet, ¿eh? En un solo tweet cabía hablar... ¡Qué grande! Sí, bueno, el tuit lo tengo aquí. Se hablaba de que el PSOE es el único partido que elige democráticamente a sus candidatos, ¿no? Y era un tuit, pues, bueno, pues tampoco es un tuit demasiado incisivo con nada, ¿no? Era un tuit de Pedro Sánchez. Primera respuesta, ¿cuántos dedazos, no? Era la primera, ¿cuántos dedazos? La segunda hablaban, pues, van dos mentiras, porque no sois el único partido. Bueno, la gente va diciendo y habla mucho de la mentira, ¿no? Pero lo que me sorprendió es que también se hablaba de ETA, que vamos a hablar hoy, también se hablaba de arruinar a España y de regar con dinero público todas las organizaciones sociales, ¿no? Y también el reparto de dinero lo hacéis democráticamente, ¿no? Pregunta uno. Esto es algo bastante repetitivo a lo largo de la historia, ¿no? Y esto de tener a las organizaciones sociales absolutamente vinculadas con las decisiones que se toman desde el gobierno, pues es algo que parece que no es novedoso, por lo menos por lo que podemos ver si echamos la vista atrás y miramos una radiografía de lo que ha pasado. Es muy fácil, es muy sencillo mantener la paz social si sueltas 1.200 millones de euros. Y si sueltas 2.000, es todavía más sencillo. Más fácil, sí. Y posiblemente, pues entonces nos estemos encaminando ahí. Solamente un apunte más. Me metí en la red de TikTok también para ver cómo estaban las maniobras orquestales, ¿no? En la oscuridad, es decir, las subvenciones, y hay unas cuantas cuentas que se dedican a hablar solo de subvenciones. A mí me sorprende, yo es que nunca hubiera pensado que hubiera tantas subvenciones públicas como han salido recientemente, prácticamente por cualquier cosa, ¿no? Yo no sé, le voy a decir a mi mujer que esto de trabajar por el salario mínimo, que deje de hacer el bobo, que a lo mejor de otra manera pues también lo puede conseguir. Bueno, puede entrar en la familia de Chimo Puig, que también es bastante lucrativo, por lo que parece. Sí, me parece. Don Ricardo. Que esto de la paz social es una construcción, es una apariencia. Por debajo, el descontento es creciente. Antes hemos hecho una lista de justicia, porque normalmente no es el gremio en el que se piensa cuando se piensa en la conflictividad. Habitualmente cuando se piensa en la conflictividad se piensa en los gremios que movilizan muchas personas, ¿no? Pero sin embargo la situación de la justicia sí es representativa de ese descontento que existe. Tú fíjate, Xavier, que hace unos pocos días ha habido en Madrid una manifestación de abogados. Uno podría pensar, oye, pero un gremio que habitualmente trabaja como profesionales independientes, como autónomos, bueno, pues incluso en estos casos el descontento es enorme. Luego hay otra cosa, Xavier. Los sindicatos no representan a todo el mundo, crean una apariencia, esto es verdad. Pero si nos fuéramos a las asociaciones profesionales, por ejemplo, sobre todo las que no están integradas en las grandes patronales, si nos fuésemos a las profesiones que habitualmente no tienen esta capacidad de disrupción que pueden tener los grandes sindicatos, veríamos que el descontento es incuestionable. Y de hecho hay sindicatos que no son las dos grandes centrales sindicales que están creciendo. Por ejemplo, Solidaridad.
Entonces, hay una apariencia. Y luego hay otra cosa. ¿En qué consiste la paz social? ¿En que no se queman contenedores? Porque, bueno, entre otras cosas, ellos están aliados con quienes quemaban los contenedores en España. ¿En qué consiste la paz social? ¿En la satisfacción con los servicios públicos? La polémica que ha habido esta semana con las declaraciones de Escrivá y la cita previa es para escribir un artículo. Hay una insatisfacción con cómo funcionan los servicios. Hemos hablado la semana pasada de la deshumanización de la sanidad. ¿Que esto es cierto, que es verdad que no se manifiesta la gente en las calles y no hay violencia? Bueno, gracias a Dios, pues la gente todavía tiene cierta mesura. Pero fíjate la situación de la ocupación en Barcelona. Fíjate las concentraciones que hay. El descontento que existe por la impunidad, por la falta de liderazgo, por la falta de planificación, por la tolerancia y en ocasiones el incentivo a la ocupación. Esto está revelando que hay un descontento, que hay una insatisfacción. Y luego creo que hay una última cuestión. Me parece, con el debido respeto, por supuesto, a las formaciones políticas, pero me parece que es algo que ha desbordado a los partidos políticos y a los sindicatos. Creo que ahora mismo ese descontento se está manifestando en la sociedad civil, en plataformas vecinales, en plataformas en redes sociales, y que en este sentido los partidos políticos y los sindicatos lo pueden acompañar y en algunos casos lo pueden ahormar, lo pueden conducir a las instituciones, pero que es algo que ha salido de la esfera de los partidos y de los sindicatos para entrar en otros ámbitos. Don José María Sánchez, Sí, la paz social del presidente. la paz social, sí. Pues yo, precisamente como abogado, tuve ocasión hace muchos años de participar en un pleito bastante complicado en el que hubo una extraña orientación política en relación con Forcem, que era la fundación para la formación continua en el empleo en España, y que era una fundación con presencia de los sindicatos, organizaciones empresariales y el Estado, y que gestionaba esencialmente fondos europeos. No recuerdo si la totalidad de los fondos, que eran de cantidades monstruosas, eran de origen europeo. También había fondos públicos españoles. Eran al 50%, si yo no recuerdo mal. Era Fondo Social Europeo. Sí. Sí. Y bueno, esta fundación dio lugar a diversos procedimientos judiciales porque, para hacerlo breve, resultó que muchos de esos programas de formación no habían sido ejecutados, es decir, que los fondos que recibían organizaciones empresariales y sindicatos pues se destinaban a otros fines diferentes. Esencialmente el mantenimiento de las propias organizaciones, fuese empresariales o sindicales, ¿no? Esencialmente. Como digo, las cantidades eran muy importantes, muy relevantes, y bien, el asunto judicial que yo intervine, pues acabó en una casación especial promovida por el Ministerio Público, cosa rara, contra una sentencia de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. No voy a entrar en el detalle de esto, pero sí, en esa ocasión y en otras en las que también tuve algún asunto con Forcem, creo que, siendo Forcem parte demandada, si no recuerdo mal, oí por primera vez en mi vida esta peregrina locución de la paz social, a cambio de precio. Y es que, como has dicho tú, claro, con dinero se puede comprar todo o casi todo. Los transhumanistas nos dirían que próximamente también se podrá comprar la muerte, es decir, que viviremos infinitamente y la vida será eterna si hay una evolución científica suficiente para asegurarnos contra la muerte. Bueno, bien, sin exageraciones, se puede comprar todo, casi todo, y en este caso, pues, la paz social consistía en que esas organizaciones eran subvencionadas, se subvenía a sus necesidades
pero a sus necesidades internas, no a las necesidades de los trabajadores que están afiliados a un sindicato, o no a las necesidades de las empresas que forman parte de una organización empresarial, sino a las necesidades internas de la organización, su retribución, de sus cuadros, de sus empleados y otras tantas propias de cualquier organización, ¿no? Bueno, pues este pago que recibían y por lo tanto este cobro que hacían de esas cantidades, cuya finalidad no era esa, como he explicado, a mí se me dijo que era el precio de la paz social. Claro, esto es una mentira, pero es una mentira espantosa porque la paz social no tiene ese precio. La paz social se logra por medios lícitos, no comprando o no pagando a quien crea una necesidad en su propia cabeza y siente que debe ser retribuido o que alguien ajeno a sus propios recursos debe atender esa necesidad. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, y lo que hemos visto claramente es en los últimos años, en los años de los gobiernos de Sánchez. Me remito a información publicada por Neutral, que es esta agencia que dice ser de fact-checking, pero sabemos que tiene una orientación ideológica de apoyo al gobierno. Lo que sabemos es que en los años de gobierno de Sánchez se ha incrementado notablemente la subvención declarada a sindicatos y organizaciones empresariales, sobre todo a sindicatos, ¿no?, respecto del periodo del gobierno de Rajoy. Y no sé si estamos ya en el, vamos a decir, en el rango o nivel de subvención de los sindicatos del tiempo de Zapatero, que fue el más alto. Estamos por encima. Estamos ya por encima. Sí, bien. sí, así Subvención ya declarada. Yo he mencionado antes inicialmente esta otra subvención oculta con otro nombre. Que no aparecen en los datos del gráfico. Aquí están simplemente los que han recogido federaciones autonómicas o provinciales o lo que sea y la gran central sindical o la gran central empresarial. Vamos a hacer una pausa muy pequeña, apenas 2 minutos, y empezamos con las listas de Bildu. Bueno, pues el insulto ha sido morrocotudo. Mitad insulto, mitad provocación, porque es evidente que Bildu tiene militancia como para no tener que echar mano de asesinos como esos 7 con delitos de sangre o de los otros 44 pertenencia a ETA garantizada y comprobada. Sin embargo, lo ha hecho y lo peor de todo es la reacción de este gobierno y la reacción del Partido Socialista, con algunas rarísimas excepciones. Es verdad, las hay. Vamos a ver quiénes son esos 7 asesinos en las listas de Bildu. Bildu es ETA. Este hecho se ve reflejado en que 44 integrantes de las listas del partido de Otegi fueron condenados por pertenencia a la organización terrorista, 7 de los cuales incluso fueron condenados por participación en varios asesinatos de la banda. Agustín Muiños Díaz, alias Tinin, número 6 en Legutiano, en Álava, condenado a 29 años de prisión por el asesinato de José Antonio Julián Vallano en 1985. Begoña Uzkudun es la número 3 en la localidad de Regil. Asesinó a José Larrañaga Arenas en 1984 y fue condenada 5 años después a 18 años de cárcel. Como número 21 en la lista de Irún va Juan Ramón Rojo González, que asesinó a Francisco Gil Mendoza en el año 1991 con una pena de 30 años de cárcel. Asier Urribarri Benito es el número 4 en la lista del municipio Maruri Jatabe. Fue cómplice en el asesinato del guardia civil José Manuel García Fernández en 1997 y fue condenado a 16 años de prisión. Cómplice de este mismo asesinato fue Lander Maruri Basagoiti, que es el suplente número 2 en el municipio de Ciervana. José Antonio Torre Altonaga, alias Medius, es el segundo suplente en las listas a la localidad de Munguia. Colaboró en el asesinato de Alberto Negro Higuera y de Andrés Guerra Pereda en 1978. 20 años de cárcel por ambos crímenes. Y por último, Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la localidad de Berrioplano. Asesinó en el año 1984 a Jesús Alcocer Jiménez, 29 años de prisión. En resumen, Bildu es ETA. Bildu es ETA, no es que sean filoetarras, no, es que son etarras. Esto ha quedado claro después de conocer la evolución de las listas. Pero a mí
eso ya lo daba, va de suyo, no me escandaliza. Que lo intenten, pues es una demostración de fuerza, una provocación, lo que queráis. Lo que me produce verdadero asco es la reacción de algunos como Patxi López, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, ex Lehendakari y figura muchos años de los socialistas vascos, que han pagado y con mucho la sangre del compromiso anti-ETA. López, ¿cómo valora que Bildu lleve en sus listas a 40 condenados de ETA? No lo voy a valorar, no me gusta nada. No lo voy a valorar. ¿Tiene miedo o cómo es esto, don Ricardo? Es que si no fuera tan indignante, sería frívolo. No me gusta. Es decir, tiene la misma opinión que podría tener respecto del sabor de un helado o del color de una corbata, ¿no? Creo que no es una cuestión de gustos. Obviamente, me imagino que no le gusta, claro, pero no es una cuestión de gustos. Ni siquiera es estrictamente una cuestión jurídica. Es fundamentalmente una cuestión moral, que tiene una dimensión jurídica. La tiene. Pero el elemento central aquí es un elemento moral. Es decir, si efectivamente nosotros aceptamos como sociedad que uno puede ser un asesino, y continuar en la vida pública y como si nada hubiese sucedido, si nosotros aceptamos esto, si circunscribimos la vida política únicamente a un debate jurídico acerca de si se ha cumplido o no se ha cumplido una pena, tarde o temprano esto terminará rompiéndose. Porque solo el derecho no puede mantener cohesionada una sociedad. Solo el derecho no. El derecho es imprescindible, sí, es necesario, pero no es suficiente. Cuando fallan las referencias morales, cuando fallan los principios, los valores, hablábamos un poco de esto cuando hablábamos de la deshumanización de la sanidad, cuando perdemos esa visión, no hay norma jurídica que pueda regular las conductas en una sociedad. Y este debate se ha encauzado, cuando sacabas antes a Patxi López y también en las redes sociales, se ha encauzado fundamentalmente como un debate de técnica jurídica. Es decir, ¿ha cumplido su pena? Sí. ¿Tiene alguna deuda pendiente con la sociedad? ¿Ha satisfecho en su caso las responsabilidades civiles, etcétera? Sí. Pues entonces no debería poderse presentar. Como si esto fuera una cuestión de mera aplicación de la ley y no del fondo moral que toda sociedad necesita tener. Fíjate el contraste cuando es la izquierda la que reivindica las deudas históricas de otros y pide que se retiren condecoraciones, que se borren calles, que se eliminen monumentos y, por supuesto, la expulsión no solo de la vida pública, sino de la memoria. Fíjate el contraste. ¿Qué es lo que creo que sucede? La izquierda se ha entregado con armas... La izquierda, el PSOE. Es verdad que no todo el mundo, no toda la izquierda es el PSOE, ¿no? Pero el PSOE se ha entregado con armas y bagajes a los herederos de los asesinos, ¿no? Vamos a ver, hablar de moralidad en Bildu es imposible, es una contradicción en sus propios términos. El problema es lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español. Porque efectivamente, lo decía muy bien Ricardo, aquí hay un plano moral y un plano jurídico. Luego hablaremos, si queréis, del plano jurídico. Respecto al plano moral, es una infamia, es una degeneración, es un vaciamiento moral lo que ha sufrido el Partido Socialista Obrero Español cuando da por buena esta situación. Más que nada, además, porque ha venido blanqueando al Partido Socialista en los últimos años, por un estado de necesidad electoral, por un estado de necesidad de partidos. En la ley de vivienda se ponen en brazos de Bildu, porque además está librando otra batalla de partidos, de poder, por lo tanto, en el País Vasco, que es la batalla entre el PNV y Bildu. Y en ese sentido, el Partido Socialista ya ha apostado a favor de Bildu. Por eso necesita inmediatamente y con pasos agigantados ir naturalizando, ir asimilando, de alguna manera recibirlo en el club de los progresistas, cuando estos no son progresistas. Y voy a decir una cosa para que lo entienda todo el mundo y sobre todo lo entienda el Partido Socialista Obrero Español. Dicen que la derecha española nos aprovechamos del discurso de las víctimas del terrorismo. Me vais a perdonar que haga una pequeña parábola. Me duran 2 minutos la parábola. La parábola de 3 hermanos. Imaginaos 3 hermanos, Patxi, Carlos, Andrés, que viven en un pueblo del País Vasco, hace 50 años. Un buen día el hermano menor, vivían felices, el hermano menor es asesinado por un cruel asesino. Se quedan solamente vivos los 2 primeros hermanos. El asesino cumple condena de 20 años en la cárcel. Los 2 hermanos tienen su propia vida, echan de menos, evidentemente, al hermano asesinado, pero evolucionan de manera diferente. El hermano mayor considera que, bueno, esto es una etapa anterior, no pasa absolutamente nada y estoy dispuesto a que en un momento determinado el asesino de mi hermano se incorpore al pueblo y sea uno más.
Y hay otro que dice, no, yo sencillamente con el asesino de mi hermano no quiero saber absolutamente nada. Ese asesino vuelve un día al pueblo y curiosamente se ofrece a formar una empresa con los dos hermanos. Y el hermano mayor le dice, adelante, porque con lo tuyo y lo mío vamos a tener mucho poder. Ese hermano mayor se llama Pachi López, se llama Pedro Sánchez, y ese asesino se llama Bildu, porque tenéis la indecencia de montar una empresa por interés político con aquellos que asesinaron a tu hermano menor. Yo puedo entender el perdón, puedo entender la indiferencia, puedo entender todo tipo de sentimientos humanos, pero no la colaboración activa. Don Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que para ser sábado esto es un asunto que, en fin, que tiene... Ya he advertido, sí, señor. Sí. Es que a mí lo que me parece más importante de todo esto que ha sucedido es el silencio atronador durante 24 horas del gobierno. Me parece infame. Y es algo que... Porque el resto de asuntos de lo que ha pasado, las listas de Bildu, que podemos hablar luego de lo que suponen, o el asunto de si ya han cumplido o no han cumplido las penas, bueno, no estamos hablando de que vayan a la cárcel, estamos hablando de que van a ir a los parlamentos, por lo tanto eso no tiene ninguna incidencia. O tampoco se trata de que si se tiene o no se tiene que romper con Bildu, no, se trata de nunca haber pactado con Bildu. Se trata de que no se puede ser... Con Bildu no se la puede tener como un socio preferente. Esto yo ya lo dije hace mucho, cuando se empezaron todos estos escarceos. Con Bildu no se puede ir a ningún sitio. Recuerdo que en este programa, hablando de una foto que no se me va a olvidar, tomando café, porque también eran unas elecciones, de una parlamentaria socialista que estaba tomando café con Otegi, ¿no? Y recuerdo que yo dije, yo es que con ese señor no iría no solamente ni a tomar café, es que no le dirigiría la palabra. Yo creo que cualquier persona, cualquier español no le puede dirigir la palabra. Pero fíjate, podríamos entender lo que lo decía antes Mario, podríamos entender el perdón. Bueno, pues es posible, claro que es posible el perdón, pero es que no ha habido ningún arrepentimiento de ningún tipo. Es que hay más de 300 casos sin resolver. Los arrepentidos hay dos, por cierto, hay dos personas que se han arrepentido y que están contando cosas. Bueno, eso es otro caso. Si hay algún arrepentido y está arrepintiéndose en realidad, es decir, contando lo que no se ha esclarecido, contándole a la policía lo que ha pasado con los atentados, podemos tener otra manera de comportarnos, podemos entenderlo de otra manera. Pero es que estamos hablando de gente que su pasado lo entiende como algo de lo que está muy orgulloso. Son personas que se sienten orgullosas con el pasado y en ese pasado se mataban personas. Por eso no puedo entender que se le llene la boca a parte del gobierno hablando de que no se puede pactar o no se puede pactar con Vox, por ejemplo, porque Vox es la ultraderecha o porque Vox es lo que sea, pero estamos pactando con Bildu. Y Bildu está en el gobierno desde hace mucho tiempo. Sí, algún fariseo me dirá, no está en el gobierno, está en lo que llamamos la mayoría parlamentaria que se ha creado. No es verdad. Bildu está en el Parlamento, y lo comentaba Mario, y lo sabemos todos. Se ha trabajado con Bildu con ánimo de destruir a otro partido político. En este caso se llama PNV. Y se está trabajando muy duramente. Lo mismo que la Operación Yolanda, está la Operación Bildu. Y esto es inmoral. Es inmoral, y a los españoles nos parece inmoral. ¿Y cuál ha sido el problema de todo esto? Pues que durante 24 horas los ministros, o ministres, o ministras, o lo que sea, han estado callados, y es decir, siguiendo el mismo hilo argumental de los últimos 4 años, siguiendo ese hilo. No es que estaban haciendo nada distinto, estaban haciendo lo de los últimos 4 años, estaban haciendo lo mismo, es decir, callados ante Bildu. Y solo habiendo transcurrido 24 horas, y solo cuando ya les aplastaba ese silencio, y solo cuando los españoles estábamos diciendo todos, ¿pero qué estáis haciendo?, solo en ese momento ya se dice, no me gusta mucho la lista de Bildu. No, mira, lo que vale es lo de ayer. Lo de que hoy no te gusta, hombre, ya imagino que no te gusta. A mí tampoco me gustan los chupachus de fresa. Pero no se trata de eso. Se trata de que eso es absolutamente inmoral. Por cierto, uno de los primeros en adelantar algo distinto fue Javier Lambán. Vamos a ver lo que dijo, aunque solo sea leerlo, porque tuvo en ese momento
bastante valor. Luego ha habido algunos ministros ayer, creo recordar Margarita Robles y, si no me falla la memoria, Calviño, que han venido a decir algo, bueno, pues guiado por esta luz que aquí aportó el gran Landman. Pero el otro lado del gobierno, ese continúa irreductible en lo que nos contó desde el primer momento Irene Montero. Irene Montero, vamos a escucharla. El procedimiento. Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir. ¿Pero qué le parece que haya 7 condenados por asesinatos terroristas y qué le parece que estas personas, estos candidatos, en muchas ocasiones ni siquiera hayan pedido perdón por sus crímenes y concurran a unas elecciones? Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos. Esto es una infamia. Esto es una infamia. Fíjate que hasta Urkullu les pasó por la izquierda y sus argumentos eran, pues, mucho más humanos. Bueno, tienen derecho a presentarse en las listas, pero no hay derecho. No hay derecho a que se demuestre una vez más la falta de respeto, de consideración y de sensibilidad para con las víctimas, y no hay derecho tampoco para el respeto que es necesario para la sensibilidad de la sociedad vasca también. No hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino, permanentemente en estas circunstancias. Don José María Sánchez. Sí, yo de este asunto no creo que se salve nadie. Estas declaraciones, las últimas de Urkullu, bueno, bien, Urkullu es competidor, se ha dicho ya en este programa, es competidor del Partido Nacionalista Vasco, un competidor raro porque están de acuerdo en muchas cosas, en otras no, aparentemente, probablemente en un propósito último de independencia lo estén, aunque ahora el PNV no insista o no se sitúe en esa línea, pero no creo tampoco que el PNV sea un partido que renuncie a esa independencia de las provincias vascas, y por lo tanto pues tampoco me convence este comentario de Urkullu, aunque parezca, como tú has dicho, quizá un poco más ponderado por un sentido moral que el de Irene Montero. Claro, es que lo de Irene Montero y Podemos pues no tiene nombre, claro, no tiene nombre. No se puede de ningún modo, antes hablabais del perdón, no se puede de ningún modo justificar, toda vez que se habla de perdón estamos en un orden moral, ¿no? No se puede justificar de ningún modo crímenes terroristas, que además no fueron aislados, sino que obedecieron a una verdadera guerra de guerrillas más o menos urbanas, que duró muchísimos años, que empezó en el franquismo pretendiendo esos guerrilleros independentistas y marxistas, leninistas, pretendiendo que su acción encontraba una fuente de legitimación moral en consistir en una lucha contra la dictadura, ni siquiera en estas condiciones se podría justificar. Es absolutamente injustificable moralmente dar a nadie en una dictadura o en un régimen que no sea dictadura, pero es que además en este caso ellos mismos desacreditaron con sus acciones posteriores que ese fuese el motivo, porque siguieron con las mismas acciones durante el régimen democrático. Y he de decir, por eso digo que no salvo a nadie, que en aquellos años de la transición, que fueron verdaderamente durísimos en esta cuestión, yo tengo la impresión, porque recuerdo aquello, era un adolescente y recuerdo, creo que con plena conciencia, lo que sucedía en España en aquellos años. Recuerdo haberlo vivido con la sensación de que los gobiernos le daban a esta cuestión poca importancia. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados con la cuestión política de la transición. En esto, desde luego, creo que merece una censura seria, contundente, el Partido Unión del Centro Democrático.
y los ministros que hubo de Gobernación, principalmente Rodolfo Martín Villa y luego otros. Y bueno, lo mismo puedo decir del Partido Socialista, aunque es cierto que a medida que el problema se hacía crónico, hubo una reacción superior por parte de los gobiernos contra este fenómeno indeseable y criminal del terrorismo. Bueno, y entonces hubo iniciativas, que ya sabemos cómo terminaron, la de los GAL y cosas parecidas, ¿no? Bueno, y después de aquello en el que verdaderamente nadie queda en buen lugar, nadie de los partidos gobernantes, nadie queda en buen lugar, en mi opinión, pues hemos llegado a esta situación e intercurrentemente ha habido un episodio judicial largo e interesante que es el de la ilegalización de Herri Batasuna y posteriormente 2 sentencias en 2011 del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre si eran conformes a derecho o no ciertas listas electorales en ese año 2011, convocatoria electoral, elecciones municipales y al Parlamento Foral de Navarra de lo que hoy es Bildu, que era una coalición sostenida por un partido nuevo que era Sortu y 2 partidos preexistentes que eran Eusko Alkartasuna, que era una escisión del PNV encabezada en su día por Garaikoetxea y otra cosa que se llamaba Alternativa, con B, porque ya sabemos que en el vascuence no existe la letra V. Bien, entonces, bueno, pues el Tribunal Supremo, en virtud de un recurso contencioso administrativo especial, que se había introducido en una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en 2011, en enero, gobernaba Zapatero, declaró disconformes a derecho, inválidas esas candidaturas. Esa coalición recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional y 4 días más tarde el Tribunal Constitucional amparó a estos señores y de aquello esto que estamos viviendo, es decir, la presencia en instituciones mediante elección directa por sufragio universal de representantes de Bildu. Error mayúsculo del Tribunal Constitucional en su sentencia de 5 de mayo de 2011. Recurso promovido por la Abogacía del Estado y por el Ministerio Público. Insisto, gobernaba Zapatero. Y ahora ya, después de, en fin, ese tropiezo muy serio, muy criticado además en la doctrina, porque se dijo que el Tribunal Constitucional se extralimitó en sus competencias en ese recurso de amparo y se adentró en cuestiones de legalidad ordinaria, cuando lo único que podía juzgar es si se había violado el artículo 23 de la Constitución, es decir, el que reconoce el derecho a la participación en los asuntos públicos. Y es cierto que hace muchas consideraciones de legalidad ordinaria, de naturaleza procesal. Llegamos a esto, que ya es el colmo del colmo del colmo de todos los colmos, bueno, que yo he tratado de situar en un clímax ascendente de espanto desde aquellos inicios de suyo también espantosos. Estamos ante un gobierno que se apoya y que se mantiene en el poder mediante el apoyo parlamentario de Bildu y por lo tanto, pues con esto está dicho todo. Bueno, hay que buscar algo a lo que las pobres víctimas del terrorismo se puedan aferrar. Se le puede dar la vuelta a esta situación, se puede llegar a una limitación del derecho a postularse como representado en unas elecciones para algunos según qué delitos hayan cometido. Eso es muy interesante, pero antes que eso, y por respeto, quiero que escuchen lo que opina Maite Araluce, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a propósito de estas listas de Bildu. Es terrible, pero no solo para las víctimas del terrorismo, como bien has dicho. Esta mañana me han dicho que no ha parado de sonar el teléfono en la sede de la OET y que llamaban, por supuesto, víctimas del terrorismo, muchas de ellas afectadas por este tema, pero que también llamaban ciudadanos dándonos su apoyo. O sea, esto claro. Yo creo que ya han cruzado la línea roja y esto es que no hay quien lo aguante. Aquí no estamos hablando de que sea legal que se presenten o no, sino de que esto es totalmente inmoral.
Bueno, ¿se le puede dar la vuelta a esto, Mario Garcés? Vamos a ver, hablábamos antes del ámbito moral y ahora hay que hablar del ámbito jurídico, porque desde luego hay que dar esperanza a la dignidad en este país y sobre todo a las asociaciones de víctimas del terrorismo, ¿no? O sea, yo en el año 2015 era miembro de la Comisión de Secretarios de Estado, subsecretarios, como subsecretario en aquella época del Ministerio de Fomento, y promovimos una modificación de la ley de partidos políticos. Y se modificó el artículo 9.3 y se incluyó una nueva letra, en la que se dice que se podrá ilegalizar un partido político que incluya regularmente condenados por terrorismo que no se hayan arrepentido. ¿Por qué se incluye esta vía? Por una razón. Porque los que habían cumplido, estaban cumpliendo condena, habían sido inhabilitados para el ejercicio de cargo público y para ser electos en cualquier procedimiento electoral, pero evidentemente al amparo de la legislación penal de aquel momento, el Código Penal, y en función de la sentencia que se había dictado sobre ellos. La única manera de poder evitar, no que fueran listas, sino ilegalizar un partido que promoviera este tipo de conducta, cabía a través de la ley de partidos políticos. Por cierto, ese artículo 9.3 nadie lo impugnó, que podría haber dado mucho que hablar en el ámbito europeo, porque es verdad que desde el punto de vista de la doctrina constitucional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría dar mucho que hablar. Pues nadie lo impugnó y es derecho positivo. Por consiguiente, ahora me consta, ayer viernes, alguna asociación de víctimas del terrorismo ya ha dirigido un escrito a la Fiscalía para que lo analice y, bueno, las formaciones políticas estamos analizando qué posibilidades hay para que, evidentemente, esta felonía no tenga lugar. Ricardo. Fíjate, Xavi, que hay, creo yo, una posible vía de impugnación a propósito del artículo 9.3 que mencionaba Mario, pero creo que la trayectoria que ha resumido José María Sánchez nos lleva a una reflexión jurídica. Tendemos a pensar que una vez resuelve el Tribunal Constitucional ya hay una decisión y ya está, y no entramos a ver que, como ha señalado antes José María, son varias ya las ocasiones en las que las resoluciones relativas a Bildu, etcétera, se han tomado en el contexto de procedimientos sobre los que no se tenía que resolver sobre eso. Fíjate que es una práctica que hemos vuelto a ver recientemente con la sentencia del Constitucional respecto al aborto, que ha convertido al Tribunal Constitucional en un legislador, que añade cosas que la propia ley no incluye. Digo esto porque ha pasado ya en más ocasiones y deberíamos abrir un debate sobre los cambios de doctrina del Tribunal Constitucional. Porque es verdad que uno puede decir, no, pero bueno, en el pasado se declaró que Bildu, las listas eran conformes a derecho, etc. Bien, reabramos ese debate. Es posible que haya que pensar en el futuro en una modificación de la ley de partidos políticos. Porque es verdad que esto es una ignominia. Es cierto. Otra cosa que creo yo es la interpretación que se puede hacer del 9.3, ¿no? El hecho de exigir el requisito del arrepentimiento. Ya, de todos modos, una corrección, porque he cometido un error. Ese texto estaba ya originalmente, ¿eh? O sea, se hicieron modificaciones en el 2015, pero esa parte sí estaba original, ¿no? Pero quiero también que quede claro que es un error mío. ¿A quién ha cumplido la condena? ¿A quién ha cancelado los antecedentes penales? ¿Se le puede exigir el arrepentimiento? ¿En qué términos se ha de exigir el arrepentimiento? Porque es verdad que el arrepentimiento en penal tiene cierta relevancia, cierta trascendencia, pero creo que no nos estamos refiriendo a lo mismo. No es el arrepentimiento de cuando se ha iniciado una acción. Aquí la acción ya está terminada y la pena está cumplida, ¿no? Pero creo que debemos abrir una reflexión como sociedad sobre la práctica constitucional y sobre lo que se está haciendo con las sentencias del Tribunal Constitucional y cómo se están aprovechando para modificar situaciones, para convertir al Constitucional en el legislador. El voto particular de alguna manera iba por ahí. Y después, vamos a ver, vamos a ser un poco más abiertos. ¿Puede un pederasta ser profesor de matemáticas en un instituto público? No, ¿verdad? No. ¿Y hoy, mañana, un año o toda su vida? Toda su vida, ¿no? Bueno, y uno que ha matado porque tiene la cabeza en el más sangriento de los vicios políticos, ¿ese no se le puede limitar su derecho a ser elegido por los demás de la sociedad? Vamos, que me parece que estamos hablando de algo bastante más sencillo. Sí, y fíjate, lo más indignante de esto es que haya tenido que ser una denuncia de las víctimas las que han puesto en marcha la Fiscalía.
es muy triste, porque la Fiscalía se pone en marcha porque unos chicos gritan 4 cosas de críos, de lo que se grita cuando se tiene 20 años, y se pone en marcha. Se pone en marcha y archiva al cabo de los 7, 8, 9 meses porque le han dicho no sé qué a unas chicas que estaban absolutamente de acuerdo con lo que decían. En fin, nos puede gustar más o menos, sobre todo desde nuestra edad. Del colegio mayor. Sí, del colegio mayor, y que lo decimos desde nuestra edad, ¿sabes? Pero con 20 años y con 18 años habría que acordarse lo que hacía y decía cada uno. Y se mete en el trámite penal y se introduce en Fiscalía. Y sin embargo, esto ha tenido que ser una asociación la que ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional para que se ponga a investigarlo la Fiscalía. Independientemente que a mí me parece que tiene poco recorrido, sinceramente. Es triste, pero es así. Tiene muy poco recorrido porque lo comentabais antes vosotros, tanto Ricardo como Mario, el arrepentimiento, ¿de qué arrepentimiento hablo? Hombre, tenemos que hablar de un arrepentimiento objetivo y está objetivado y no podemos hablar de un arrepentimiento que nosotros nos imaginemos, sino tenemos que hablar del arrepentimiento penal, ¿no? en sus estrictos términos. Entonces es muy complicado que se llegue a quitarlos de las listas. Yo creo que habría que empezar a pensar de otra manera, porque fíjate, cada país ha tenido un problema distinto. En Italia se han dado las mafias, en México se dan los cárteles, en África se dan las mafias de otro tipo, que es la de tráfico de personas. En Oriente Medio se da sobre todo el ISIS y todo esto dedicados al tráfico de arte, que es de donde reciben el dinero, no de petróleo y estas cosas que piensa mucha gente, ¿no? Del arte. Bueno, pues en cada sitio hay un problema de organización criminal. En España es este. Este es nuestro problema, el de una organización criminal que mataba a personas. Bueno, pues este problema, como lo tenemos aquí, le tenemos que dar solución aquí, no en Europa. Y por lo tanto, tenemos que poner en marcha legislación para que esto no se produjera. Quizá no nos lo esperábamos, les teníamos tan fuera, ¿no?, que quizá no lo esperábamos, pero tendríamos que haber pensado un poco. Si llevan 3 o 4 años acostándose con el gobierno, no me extraña que terminen al final en la misma cama. José María. Sí, gracias. Yo quiero decir muchas cosas, de modo que voy a tratar de ser breve. Primero, con el respeto debido y con el sentimiento de pésame permanente hacia todas las víctimas. Esta no es una cuestión que incumba solamente a las víctimas. Esta es una cuestión de dignidad nacional, que nos incumbe a todos. No hay nación que se precie de ser digna de tal nombre que pueda consentir una situación como esta. Y no hay nación que se precie de tal nombre que pueda haber abordado, como he dicho antes, con tan poca seriedad este problema. So pena de caer en la indignidad. De modo que esto es una cuestión de dignidad nacional. Ninguna nación puede permitirse que haya una presencia masiva de personas que han cometido crímenes terroristas, es decir, en una acción política de subversión del Estado, con consecuencias de muerte para muchas personas, que son las víctimas, en órganos de elección popular. Esto es inadmisible. Esto es inadmisible. Segunda cuestión. Esto de la posible y la legalización con arreglo de partidos, el artículo 9.3c. El artículo 9.3c dice lo que dice. Dice, incluir regularmente, lo tengo a la vista, en sus órganos directivos o en sus listas electorales, personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, etcétera, porque hay otros motivos. Bueno, claro, me decís, no, es que no se han arrepentido. Y entonces es de aplicación. No, pero es que tienen que ser personas condenadas que no se han arrepentido. Es decir, que el no haberse arrepentido tiene que ser algo que no hayan hecho las personas condenadas, como quiera que estos, los que parece ser que han incluido en estas listas repugnantes, ya no tienen antecedentes penales siquiera, pues claro, no sabemos lo que dirían los tribunales. Dirían, no, es que no son condenados. Cuando el artículo dice personas condenadas por delitos de terrorismo. Pero estos, como quiera que ya ni siquiera tienen antecedentes penales, ya no son condenados. Lo fueron, ya no lo son, luego no resulta de aplicación. Es decir, la ley, evidentemente, en mi opinión, da, atribuye a los tribunales suficiente espacio de interpretación para, en una acción directa de la legalización,
puede promover el Gobierno, el Ministerio Público o el Gobierno, si se lo solicita el Congreso de los Diputados, aplicar esta ley y, por lo tanto, no impedir que estos señores concurran ahora, sino declarar ilegal Bildu, que es lo que prevé esta ley de partidos políticos. Porque la sentencia que hemos mencionado antes, la del Tribunal Constitucional, en recurso de amparo contra una del Supremo, era una sentencia que había declarado inválidas candidaturas locales de Bildu. No la formación. Porque se había invocado un precepto que se había introducido en enero de 2011, promovido por el gobierno de Zapatero, para evitar el fraude. Es decir, que mediante coaliciones, que era el caso, pudieran volver a la actividad política partidos previamente declarados ilegales, como era el caso de Herri Batasuna. Y para eso se hizo esa reforma legal. Bueno, esto es una cosa un poco distinta. Esto es una acción que dejaría fuera del sistema político de partidos a Bildu. Y ahora voy a decir una cosa más y, lo siento Mario, tengo que atacar duramente al PP. O sea, desde UCD al PP a día de hoy solamente salvo Alianza Popular y Fraga. El resto, que he dicho antes, todo el mundo queda en mal lugar. Fraga creo que en esta materia no quedó nunca en mal lugar, francamente. Vosotros quedáis en muy mal lugar. ¿Por qué? En muy mal lugar, en el peor posible. ¿Por qué? Porque Vox presentó, nada más llegar al Congreso en la 14 legislatura, presentó una proposición de ley de ilegalización de partidos no terroristas, sino partidos independentistas, cuando por su actividad, con arreglo a unos textos normativos replicados del artículo 9 actual, en vigor de la ley de partidos políticos, esos partidos independentistas tuvieran una actividad contraria a la unidad nacional. Y entonces allí, pues el PP votó en contra y lo que dijo fue, pues una cosa que verdaderamente no tenía sentido constitucional, porque dijo que no, que esto era contrario a que el sistema político español no es un sistema de democracia militante. No hablaste tú, habló otro señor, cuyo nombre omito también, ¿para qué vamos a mencionarlo, por su nombre y apellidos? Pero dijo una bobada, porque esto no es así. O sea, sería contrario a un sistema que excluye la democracia militante que se ilegalizasen partidos por sus ideas. Pero la ley actual ilegaliza el partido en razón de la actividad, es decir, de actuaciones. Y por lo tanto esto se puede decir igual de partidos nacionalistas, independentistas, porque en España hay algunos. Vamos a decir un nombre que todos sabemos, ERC. O todos los partidos que participaron en lo que luego todos estamos de acuerdo en decir que fue un golpe de Estado, en octubre del 17. ¿Por qué están en las Cortes? ¿Por qué están en las Cortes? Pues porque, entre otras razones, el Partido Popular no quiso apoyar esa proposición de ley de Vox, que no incurría en el error, como se dijo por el portavoz del PP, de ir en contra de un sistema que no es de democracia militante, sino que, muy al contrario, estaba redactada de modo que se sortease ese problema en perfecta legalidad y, como digo, en perfecto alineamiento con lo que es la ley de partidos políticos en vigor para lo que se trata cuando se trata de ilegalizar partidos terroristas o partidos que apoyan el terrorismo con su actividad. Ahora bien, José María, entonces, todo esto, salvando las distancias. Aunque hubiera habido apoyo del Partido Popular a esa proposición, tampoco hubiera sido suficiente. Tampoco hubiera salido. Sí, pero es que el Partido Popular se puso en plan finolis, con poco fundamento, y empezó a decir unas cosas sin gran sentido y dijo, no nos gusta esto. Bueno, pues entonces tengo que interpretar que les gusta que se siente allí RC. Tengo que interpretar que les gusta. Pues no lo entiendo. ¿Qué queréis que os diga? No lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, ahora, en una cuestión que es más grave moralmente, bueno, esto ya decir que es más grave moralmente, si la unidad nacional o dar muerte, en fin, creo que es tan grave la unidad nacional o atentar con la unidad nacional que la subversión de un sistema político que solo prohíbe el terrorismo. Lo que pasa es que, claro, en este segundo caso, mediante acciones terroristas, dando muerte o lesionando gravemente a muchos inocentes. Bueno, vamos a ver, hay que tener una contundencia superior, si queremos, en razón de esa mayor gravedad, pero tiene que haber firmeza en general, y no la hay. Por eso he traído a colación
la postura que adoptó el PP en esa ocasión de la ilegalización de los partidos separatistas. No la hay, lamentablemente. Luego tengo que volver a comprobar, a constatar que en España este problema no se aborda con seriedad. Y a mi juicio, y repito y concluyo, y perdón, es una cuestión de dignidad y por lo tanto de dignidad como nación. Bueno, vamos a abordar el tema campaña electoral porque estamos en su primer día, ya se termina su primer día de campaña electoral. Tampoco ha habido grandes aportaciones que les pueda yo traer aquí, pero sí ha habido algunas cosas que en fin, que vale la pena que conozcan. La primera, lo que le pasó al presidente del gobierno en Murcia. Escúchenlo bien. 20 años más, se lo pido por favor. No me des eso. Sí. 20 años más. Que casi le da un yuyu a él y a mí también. No, 20 años más de ningún modo. Bueno, al filo de la campaña electoral. Busco eso, José María, busco que la gente sonría en sus casas porque llevamos un día un poco, sí, pero, ¿qué te diría? Pero hombre, yo soy partidario de que los locos estén en un lugar apropiado para su vigilancia y tratamiento, no sueltos, claro, esto sueltos, no es normal, esta señora. Sueltos. Por ejemplo, me ha divertido mucho lo de Margarita Robles. Lo de Margarita Robles, a propósito de Isabel la Católica. Mujeres como las que aquí estuvieron, como Isabel la Católica, que son el representante de las mejores mujeres socialistas, esas mujeres socialistas que trabajan cada día por hacer una sociedad más justa y una sociedad mejor. Y por eso, porque yo creo en la historia y creo en las localidades que han sido grandes, como Medina del Campo, tienen que volver a ser grandes. O sea que Isabel la Católica fue una gran socialista, sí. Mario. Madre mía. Y lleva comunista. Sí, claro. Sí, no, esto es la eugenesia bíblica y la eugenesia histórica. Sí, no, esto es un problema. Y Fernando Católico era un trans aragonés. Es que todo vamos a este camino. ¿No? Pues está, ¿cómo? Aunque es una broma, joder, Ricardo, estamos en la hora. No, bromas pocas, a ver si no te dejan volver a Jaca. No, yo Jaca me dejan volver siempre. Ricardo, ¿es necesario todo ese tipo? Yo lo que critico aquí es la incontinencia. O sea, vamos a ver, señora. Sí, usted ha decidido hablar de Isabel la Católica, pues se limita a hacer una cosa aseadita, pues el crisol de un país llamado España. Si quieres, se pone a hablar usted de los escalones de la iglesia de San Miguel en Segovia, donde empezó todo, por cierto. Lo que ustedes quieran, pero con respeto, con algo. ¿A qué viene eso? En un acto de partido, sacar a colación a Isabel la Católica para acabar diciendo que era una de las nuestras compañeras. ¿Pero esto qué es, Ricardo? A ver. Si es que es una campaña... Son políticas estrafalarias, de partidos estrafalarios, y es una campaña estrafalaria. Es decir, al final, estas cosas funcionan bien en las redes sociales porque te vuelves viral y uno genera ruido y genera contenido, etc. Pero son disparates monumentales. La primera escena es impostada, esto es un factual. Ha buscado a una persona y le han dicho, tú tienes que decir esto porque esto se va a hacer viral y va a parecer que a Pedro Sánchez... Mira, lo más interesante de la campaña va a ser el impacto que pueda tener el lema que te vote chapote. Porque este sí tuvo un punto, digamos, de espontaneidad y su viralización. Vamos a ver el recorrido que pueda tener. Por lo pronto se lo gritan allí donde va, quizá no en Murcia, pero en el resto de España creo que se lo gritan por doquier. Luego hay otra cosa, lo de Margarita Robles y la reina Isabel la Católica, históricamente huelga decir que es un disparate, pero ella no pretende hacer historia, ella pretende hacer agitación y estas cosas para la agitación funcionan. ¿Qué pasa? Pues que al final uno debería exigir... Además, en su partido hay muy poca gente que sepa quién fue Isabel la Católica. No, y porque en el contexto de la campaña da la impresión... Me acuerdo de aquel vídeo de Kamala Harris, la que es vicepresidenta en los Estados Unidos, que le preguntaron, oiga, pero usted se enfrentó con Biden y dijo que no iba a pactar nunca con él, y dice Kamala Harris, sí, pero aquello era un debate. Pues aquí estamos igual, esto es un mitin, el papel lo aguanta todo y uno dice cualquier disparate y luego al final esto se olvida porque viene otro disparate que lo tapa. ¿Qué pasa? Que al final terminan haciendo de la política una cosa frívola y superficial. Si sumas la frivolidad y la superficialidad con la falta de escrúpulos y la incompetencia desatada, es un cóctel explosivo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estamos viendo, Pedro Sánchez, Margarita Robles y quizá algún otro que veremos, son personas que no saben hacer nada pero que están dispuestas a todo, incluso a lo estrafalario. Y claro, así nos va. Miguel Ángel.
Bueno, a mí me cuesta porque, mira, Margarita Robles es una de las personas que defienden a España, ¿no? Entonces, en fin, me cuesta, pero... ¿Tú crees? Pero, sí, sí. Margarita Robles no es... No. Bueno, la verdad es que podría decir otra cosa, pero es que lo pienso realmente porque es así, porque creo, sinceramente, que yo no lo suele creo. trabajar en esa, yo, francamente, en esa también, línea. Con toda honradez, creo que no es así. Bueno, al margen de las trincheras Respeto políticas... tu opinión. Que a mí no, pero afectan. no es una cuestión política. Creo que esta señora no defiende a España porque María, tal y como está ella caracterizada intelectual y moralmente, no puede defender nada de esa altura. Era el prólogo de la intervención nada más. Era lo que estaba diciendo al principio. Pero vamos a ver, que Isabel la Católica sea socialista, bueno, es posible. ¿Por qué no? ¿Qué es ser socialista? ¿Qué es ser de izquierdas? Pues ser de izquierdas es lo que diga Sánchez. Por lo tanto, claro que cabe que sea que es socialista, y no solo, bueno, no se me ocurre nada más bárbaro que decir, sinceramente, que Isabel la Católica era socialista. No se me ocurre otra idea, pero bueno, podemos decir también que los Césares, ¿no? También todos los Césares, pues también, bueno, vale. Pero es que hoy en día ser socialista o ser de izquierdas o ser del PSOE supone, pues, lo que ya hemos dicho muchas veces, pues ser ecologista, ser de género y ser feminista. Pero eso no tiene nada que ver con una filosofía política ni de izquierdas ni del PSOE. Eso es una cosa, pues, que se ha inventado y ha dicho, ahora somos esto, mañana pues es otra cosa y seremos otra cosa, o será lo que quiera decir que es Pedro Sánchez. Mira, Miguel Ángel, yo que llegué a la política circunstancialmente, lo que he vivido es un proceso de degradación absoluta de las élites políticas y de la inteligencia política. O sea, es verdad que cuando Coincido contigo, ¿eh? Coincido 100%. O sea, es que cuando llegas a una campaña electoral es habitual que, desde luego, el nivel se rebaje, desde luego, a los niveles más absolutamente obscenos desde el punto de vista dialéctico y retórico. Se dicen las cosas más básicas, ¿no? Pero es una pena que personas que aparentemente pasan por ser, y eso te estoy de acuerdo contigo, de las más razonables, vamos a decir, dentro del gobierno, cometan un error. Existen los lapsus, oye. Feijóo comete lapsus, Abascal cometió algún lapsus recientemente, no pasa absolutamente nada, porque cuando se habla mucho uno tiende a equivocarse, no pasa nada. El problema ya es naturalizar ciertos mensajes. Y la pobre Isabel la Católica, la verdad que tuvo que aguantar bajo el pedernal de piedra del Congreso de los Diputados el discurso del presidente de Colombia, cuando volvió a llamar fascistas a los españoles, por cierto, en la tribuna del Congreso, después de decir que las mujeres colombianas a montones lloraban en las esquinas por él, estas cosas que decía. La verdad es que si Isabel la Católica se escuchara lo que está escuchando ahora, yo evidentemente no sé, pero desde luego si yo fuera ella me removería en mi tumba. Es realmente triste. Ni los españoles que luchamos contra la emancipación en América Latina a principios del siglo XX éramos unos fascistas, ni Isabel la Católica es una socialista. Yo creo que, desde luego, deberíamos introducir todos un poquito más de rigor y a partir de ahí defender cada uno nuestras ideas. Ahora vamos a ver en 15 días de todo, Javier. Vamos a ver absolutamente bueno, de todo, si no desconectamos los televisores, porque esto llega a un punto... por ejemplo, quiero que me enseñéis, queridos amigos de realización, quiero que me enseñéis a esta estupenda candidata de Vigo, y lo que está dispuesta a hacer para llamar la atención en pleno proceso electoral. Luego os cuento. Bueno, es la candidata del Partido Popular en la ciudad de Vigo, donde manda un alcalde famoso en el mundo entero porque enciende las luces cuando llega la Navidad, no tiene otro mérito. Pero bueno, la cosa es que se tira de un avión porque va por todas. Y esto, ¿cuál es el mérito de esto? Sobre todo si saltas colgada de un instructor. Yo ya entiendo que a ella esto le sorprenda, pero esto lo que demuestra es que alguien no sabe qué es lo que está haciendo. No le veo yo otra conclusión. Puedo decir más cosas, puedo decir más cosas, ya lo creo que sí. Por ejemplo, antes se decía habla mucho y a veces se equivocan. Todos, yo hablo mucho y me equivoco casi todas las veces. Pero antes los políticos acudían a un mitin sin tener que leer. Antes venían de casa mamaos en el buen sentido, no como Paje, que empieza a besuquear a la alcaldesa de Talavera y no tiene fin. No,
venían con un acervo, y el acervo era, pues un político es aquel que puede estar 1 hora o 2 hablando sin parar, sin decir bobadas y diciendo cosas coherentes con unas ideas, las de su partido. Algunos incluso las cambiaron, Felipe González. Y se encontraba cómodo vendiendo cualquiera de las 2 motos, la anterior o la presente, o la futura incluso, le daba igual. Pero lo hacía bien, no necesitaba andar mirando el papelito o equivocándose. Hoy en día tenemos un problema los periodistas nos ganamos la vida, lamentablemente, porque eso tampoco fue el periodismo político de este país, pero hoy el periodismo político está en cortar frasecillas y ponerlas a las horas de los informativos. La frasecilla de hoy, de Feijóo, plus, la de Ayuso, plus, la de Abascal, plus, y ya. Bueno, no hay mayor reflexión. Se trata de, es una especie de TikTok, pero en otros medios, ¿no? Bueno, el drama es que en estas elecciones uno no es capaz de cortar a nadie, cortar una frase, 20 segundos si acaso, sin que nos topemos con una discordancia insalvable, sin que nos topemos con un error conceptual, sin que nos topemos con que en 20 segundos el candidato se ha ido a Úbeda y no ha vuelto a encontrar la entrada en la autovía, muy frecuente, y luego con algunas cosas que hasta cabe que las hagan o se las escriban para que la gente, al menos, aunque sea mal, que hablen de ti, ¿no? Genera ruido. El caso es el de Feijóo, cuando en Badajoz dice que está encantado de pasar por Andalucía. Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28... Pero, ¿a que os habéis dado cuenta? Estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando, hija, que no se dan cuenta ya de lo que digo. Esta ilusión que he visto en la otra tierra es la que quiero aquí. ¿Sabéis por qué? Porque allí lo conseguimos y aquí también lo vamos a conseguir. Bueno, no, cintura no tiene, porque ha tardado como 10 segundos en darse cuenta del lío en el que andaba metido. Sí que ha estado ahí, pues bien, es una salida, pero los políticos no llegaban a ese estado, digamos, crítico en el que están a punto de irse los que te han ido a ver al mitin. No, hombre, no. Hacen demasiado caso, desde mi punto de vista, y lo digo con toda... Parece el club de la comedia esto hoy, pero lo digo con toda humildad. Hacen demasiado caso a los que escriben discursos. Demasiado caso. Les enseñan que pueden ser más cool y compran esa mercancía. Si a lo mejor el votante no te quiere porque seas cool, el votante te quiere por otras razones, pero tú te crees a quien te escribe el discurso. El que escribe el discurso dice que tú tienes que hablar de un rockero al que no hayas oído en tu puñetera vida y tú vas por donde te lleva el rockero, por donde te lleva el que te escribe el discurso y el rockero a la vez. Y eso produce disfunciones, ya no de género ni de número, de carácter lingüístico. Volvamos con Feijóo. Efectivamente, onte me confirmaron que houbo alguén que visitou Galicia. Polo número de xente que levaba e polos medios aéreos e terrestres, pensei que era Bruce Sprinter, pero non era Bruce Sprinter. Sprinter en ciclismo ya sabemos que es el que quiere llegar a la meta antes que los demás y solo quiere trabajar en los últimos 500 metros. Bueno, de verdad, todo esto no es necesario. Ricardo, tú enseñas comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esta especie de hoguera de las vanidades? Primero porque la idea de generar ruido y la idea de que se hable, aunque sea mal, que es una idea muy extendida en las redes sociales, lo ha terminado impregnando todo, incluso el mundo fuera de las redes. Luego, antes decías lo de parecer cool, ¿no? Que además se utiliza con el anglicismo para denotar, ¿no? Gustar. Bien, esto se ha asociado a la juventud. Y claro, la juventud se ha convertido en un valor absoluto y uno tiene que parecer joven y uno tiene que parecer espontáneo en cualesquiera circunstancias. Entonces, bueno, pues uno se equivoca y no va a decir, perdón, discúlpenme, pues hace otra broma y pretende que el humor sirva como contrapeso a
no sé si a una falta de preparación o a un lapsus lingüe que cualquier persona puede tener, pero que se resuelve pidiendo disculpas, no dando la impresión de que todo está bajo control. Y luego creo que hay una última cuestión. Me parece que el caso concreto de Alberto Núñez Feijóo está muy pagado de sí mismo. Creo que va muy seguro de que va a obtener un resultado y que en realidad él no necesita hacer campaña porque esto está hecho y el gobierno va a caer como una fruta madura. Que si tú te acuerdas, Xavi, en esta misma tertulia, era lo que le pasaba a Mariano Rajoy. En la época de la crisis económica había la idea de que la crisis se iba a llevar por delante al gobierno de Zapatero, como un tren que te arrolla, y el nivel de la campaña era así. Había una cantidad notable de filtraciones y de publicaciones, notas de prensa, etcétera, respecto a medidas de gestión, y estas estaban más estudiadas, pero cuando llegaba el momento... Un alcalde es un alcalde. Cuando llegaba, claro, bueno, y frases haré, todo, en fin. Yo recuerdo aquellos años porque uno ya podía ver ese deterioro que en otras democracias, por ejemplo en los Estados Unidos, no se consentiría, del candidato que le toma el pelo al auditorio. Porque al final esto tiene también algo de chanza, tiene algo de vosotros habéis venido aquí, pero yo aquí digo lo que me da la gana y me vais a aplaudir porque sois militantes y estáis conmigo, ¿no? Mientras que en otros países, estoy pensando en los Estados Unidos, no porque sea el modelo que se toma siempre, sino porque al candidato se le exige que dé la cara frente a los votantes y que respete a los votantes. Y se espera que, más allá de las bromas que pueda hacer, que dé respuestas concretas a problemas concretos y que haga propuestas. Y las campañas siguen siendo puerta a puerta, que tienen importancia. Es verdad, sé lo que estás pensando porque lo hemos hablado varias veces aquí, ¿no? Tú dices, sí, pero el estadounidense está acostumbrado a votar porque vota por todo. Vota al sheriff, vota al fiscal, vota en la política local, vota en la política de su estado y vota, por supuesto, en la política federal, y en España no tenemos esto. Es cierto. Y creo que parte de lo que los ciudadanos deberíamos exigir es que se nos respete. A mí me parece que esto, al margen, insisto, del gracejo que pueda tener y que Rajoy tenía multiplicado por 5, porque puestos a esto, Rajoy tenía mucho más vis cómica la que tiene Feijóo, esto tiene un punto de irrespeto, si se quiere, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa de publicidad. Tengo más, y de otros partidos para enseñar, luego les veo. Aquí estamos. No suele salir en estos programas, pero quiero que vean el primer spot electoral de Mónica García. Mónica y madre la llaman sus amigos. Y luego les cuento, pero muy brevemente. Médica y madre. Oh, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien. Suficiente. Baila mal, pero con mucho sentimiento. Eso lo hemos visto todos. Ahora, esta señora sabrá que este es el himno de la Legión Extranjera Francesa, que esta es la canción más facha, más ultra y más lo que quieran, que en Francia alguien imaginó. ¿Quién se la ha elegido? A Mónica García. Pero si esto es bárbaro. Hay muchos franceses que viven en España, se van a morir de la risa. Tomber de rire. Es sensacional. Bueno, estábamos en lo que estábamos y habló don Ricardo. Vamos, no por referencias, evidentemente los lapsus y los errores existen, a partir de ahí, humildemente, yo siempre que he cometido un error, creo que humildemente hay que corregirlo y no hay que hacer otra cosa, pero sí que estoy viendo un cambio absoluto de los estilos de campañas electorales y la forma de comunicación. Y a veces he pensado que yo me he hecho mayor y que a lo mejor, oye, los nuevos políticos necesitan otras formas de comunicación que impacten y que tengan unos impactos directos hacia otra generación, que no quiero llamar a la nueva generación idiota, ni mucho menos, sino que la gente de 20, 30 años a lo mejor necesita otras formas de comunicación más directas. Ahora, y lo digo también por gente de mi partido, yo no tengo ningún problema en decirlo, yo cada vez que veo a un alcalde de un partido con un móvil tirando caramelos a los niños y grabándose con el móvil, yo a ese tío no lo metía en una lista otra vez. O a una alcaldesa o candidato a un ayuntamiento con una canción dedicada a sí misma, yo no la metía en una lista, porque yo no la votaría. A lo mejor consigue votos no sé muy bien de quién, pero creo que están insultando la inteligencia del voto moderado, del elector cabal, del elector que dice, pero ¿tú qué me ofreces? ¿Música
caramelo con un selfie, ¿qué me estás ofreciendo? Entonces, yo realmente a mí no me gusta. Yo, a veces a muchos compañeros míos, yo digo a los míos, les llamo la atención por lo que ponen en redes sociales. Yo siento vergüenza. Yo siento vergüenza de determinadas imágenes y determinados vídeos. Una especie de adanismo simplón, ramplón, dirigido a tener 40 me gustas, que son las 40 me gustas de todos, de todos. Es que nadie te va a decir nada si no ganas un voto. Es una especie, de verdad, de autoestima que la tienes que poner, de alguna manera la tienes que satisfacer y cubrir mediante una forma de exhibicionismo pueril, infantil, absolutamente mostrenco, en el sentido más aragonés del término, y que desde luego no te da ningún rédito. Hay gazapos y gazapos. Hay gazapos y gazapas. y gazapes. Porque ¿cuántos géneros hay ya hoy? No, gazapos no, gazapos vale. último. Hay gazapos y gazapos porque está el lapsus, ¿no? Como el que tuvo recientemente Abascal, cuando dijo escribido, ¿no? en una perorata, un discurso que estaba echando. Hay gazapos que yo tengo mis dudas si son gazapos que no son impostados y que no te han dicho mete la pata por aquí porque vas a ser viral, como decía Ricardo, vas a ser viral y te van a poner en todos los sitios. Yo, ese que ha pasado antes, el de Isabel la Católica, tengo mis dudas, si no era un gazapo de esos, que de Moncloa di una barbaridad, y la dices, ¿no? Que no sé, hombre, una barbaridad dentro de unos límites, que no nos afecta a nuestro electorado, porque como no somos muy católicos, pues tampoco pasa demasiado, ¿no? Con ese asunto, ¿no? Y hay otros gazapos, ¿no? Que ya son los que, en fin, te cuentan, tú tienes que hablar de esto aunque no tengas ni idea, o tienes que tirarle caramelos a los niños aunque los niños, en fin, te revienten, le das una patada cuando pasas a su lado, ¿no? Hay gazapos de todo tipo y cada uno debe llevar su juicio, que es distinto, el juicio de cada cosa. Vamos a ver, estaba yo pensando, sí, ¿me das medio segundo? Por favor. Estaba yo pensando, ¿por qué la gente decidió votar en el 21 a Isabel Díaz Ayuso? Porque era guerrera, porque se había enfrentado con el presidente del gobierno, porque había defendido como una leona a Madrid frente a otros que pretendían devorarla, o por lo menos sellarla. Bien, pues ese es el activo político de Isabel Díaz Ayuso, que luego habrá gestionado, algunos creen que bien, otros que regular y otros que mal. Bien, bueno, por eso mi pregunta ¿es necesario hacer un spot en el que la candidata se propone pues como si fuera la asociada de Fred Astaire, como que arranca el spot con una posición como de quien no sabe pero quiere salir corriendo, ¿sabe? Una cosa atlética pero manon tropo. Y luego con el bailecito y una cosa muy pegadiza, admito que lo es. Ganas, ganas, ganas. Eso que ven es el spot, pero yo creo que es suficiente. Esa es la posición de salida. No, supongo que es una posición, no es artritis, debe ser una posición de salida atlética o que a la gente joven le pone. Pero mire, no sé si es otra cosa. Esto del marketing político ha llegado a un punto que esto no es el anuncio de la serie Fama, ni un karaoke para... Esto se trata de que te voten. Convences al elector y le dices, mira, te garantizo que lo seguiré haciendo. ¿Es que no se ha ido bien? Pues hala, échame el voto. Ya está, no pasa nada. No hay que ser ni bailarín, ni llevar los pelitos ordenados estratégicamente, ni tener un eslogan. No, si es otra historia. Esto, pues, queda para otros, para Eurovisión y otras cosas, otros contests. Don José María. Sí, bueno, quería hacer un comentario sobre, guarda relación con lo que se está debatiendo ahora sobre esta señora, la ministra esta de Defensa, Margarita Robles. Yo no creo, francamente, que ella defienda a España, ni la unidad nacional, ni nada parecido, pero sobre esta ocurrencia que ha tenido, esta señora, como el común de los gobernantes que tenemos, se caracteriza por ser una inculta. Y, por lo tanto, ella dice esto como podría haber dicho otra cosa. Podría haber propuesto, yo no lo excluyo, la exhumación de Isabel la Católica de la Capilla Real de Granada. Lo podría haber propuesto, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría haber dicho que Isabel la Católica era, en fin, una reina del antiguo régimen, terrible, pues una España sin libertades, sin división de poderes,
decir, anacronismos de este tipo, de un simplismo absoluto, que son los que caracterizan la cultura, que no es cultura, sino incultura, de los españoles de la edad de esta señora, cuya lectura común, ordinaria y probablemente única, por no decir exclusiva, durante toda su vida ha sido el periódico El País, ¿no? Es el tipo de español medio, esencialmente inculto, con una ideología formateada. Sí, que se tangente o secante con lo que es la estulticia, ¿no? Entonces esta señora pues puede decir cualquier barbaridad, y como digo, pues es representativa de unos gobernantes que son muy incultos. Habéis hablado de que los políticos quieren parecer cool. Yo creo que más que parecer cool, lo que tendrían que intentar es ser cultos, no cool. Sería bastante mejor. Pero en fin, porque a mí esto de cool o no cool me da exactamente igual, y lo relaciono un poco con tu última reflexión, Xavier, sobre el marketing político. Yo no tengo gran consideración por el marketing político, no tengo en general gran consideración por el marketing. Por lo tanto, tampoco por el político, porque el marketing es una acción de naturaleza publicitaria que lo que trata es de convencer al consumidor de bondades, características y cualidades de productos en grado superior al que tienen realmente, o acaso de cualidades y bondades que el producto no tiene. Con lo cual siempre es un cierto modo de engañar, ¿no? Un cierto modo de engañar. Lo que pasa es que entra dentro de lo que se llama el dolo bueno, es decir, es socialmente tolerado. Pero el marketing no deja de ser un cierto modo de engañar. Pues con igual motivo tengo que decir que en particular el marketing político no me acaba de gustar mucho. Lo que pasa es que comprendo que tiene un rendimiento. ¿Cuál sea el rendimiento es otra cosa? Porque yo nunca he sabido, y ahora que tenemos elecciones próximamente, nunca he sabido, por ejemplo, y me parece muy difícil de medir, probablemente se haga con una técnica sociológica adecuada, ¿cuál es el grado de influencia, por ejemplo, de una campaña electoral en el resultado de unas elecciones? No lo sé. Pero ordinariamente se dice que es escaso. Que es escaso. De modo que, si es escaso, estamos en presencia, porque el momento estelar del marketing político son las campañas, estamos en presencia de algo que quizá está magnificado. Ahora, claro, si durante todo un mandato, en este caso ya 3 años y medio, este señor no ha hecho más que marketing, pues ya es un marketing mantenido y a lo mejor tiene un efecto superior y por lo tanto es más del que pueda tener la campaña electoral en sí misma dirigida con criterios de marketing político. En todo caso, yo creo que el único gobierno legítimo, y no entre otras distinciones académicas muy aceptadas, que a mí no me han convencido nunca, el único gobierno legítimo es el buen gobierno. El buen gobierno. Y creo que el buen gobierno se percibe por el gobernado. No se percibe a lo mejor inmediatamente. Entonces, eso es porque no hay tiempo de que una política tenga los efectos que pretende o tenga aquellos que no pretende y sea una política errada. El buen gobierno es algo que el gobernado percibe. Y eso explica que el gobernante tenga que gobernar con el consentimiento del gobernado. Si el gobernante tuviera que gobernar con el consentimiento del gobernado y partiésemos del principio de que es así, aunque el gobierno sea malo, esto no tendría sentido. ¿Qué sentido tendría para la comunidad política que un gobierno sea contrario a los intereses del pueblo y el pueblo lo consienta sin límite en el tiempo? Sería un disparate. No, el buen gobierno es aquel que el gobernado percibe con el tiempo, y al percibirlo da lugar a que ese gobernado se adhiera, apruebe y sostenga la acción del gobernante. Y en todas estas cosas yo creo que el marketing, por muy desarrollado que esté en el ámbito político, en la edad contemporánea, pues tiene un papel limitado. Bueno, antes habéis hablado de los papeles de los políticos, ¿no? Quiero recordar que hubo una etapa del parlamentarismo español que estaba prohibido subir con un discurso escrito a la tribuna del Congreso de los Diputados. Yo creo que ahora somos 4 o 5 personas las que subimos sin papeles a la tribuna del Congreso de los Diputados.
José María es capaz de hacer un discurso sin papeles, yo soy capaz de hacer un discurso sin papeles y 3 más. Alguno... Bueno, yo llevo papeles, pero no los leo ni los consulto. Llevo papeles por si sufro un lapsus o un ictus como Feijóo. No me ha sucedido todavía. Pero así lo llevas escribido y no hay ningún problema y lo puedes leer, o sea, lo puedes leer tranquilamente. Nos llevamos bien, José María, y yo le tengo mucho aprecio, además. Además es cierto, y es recíproco. Que te quiero mucho, José María. No has dicho eso. Sí, cuando tenga la palabra... Ya luego me respondes, Sí, habrá reciprocidad en la prestación. Dicho eso, a mí me ha sorprendido mucho y afecta a todos los partidos políticos, desde Vox hasta Esquerra Republicana, que haya personas que su principal valor es leer un documento preparado o leer una pregunta que a veces ni siquiera son preparadas por ellos directamente. A mí me ha preocupado eso mucho, porque eso, como dicen ahora los modernos, es una descapitalización de la política y una descapitalización intelectual muy importante. Ya digo que durante muchos años en España se podía subir a tribuna con 3 o 4 papeles, simplemente con datos, pequeños datos, para poder recordarlos. Pero estaba prohibido, precisamente para evitar los tostones que durante la Segunda República se daban en el Congreso de los Diputados mediante la lectura. En los discursos que se oyen ahora en campaña puede haber 2 tipos. El que encima se lo han hecho y lo lee, con lo cual, si está leído el discurso, si comete un error, o es deliberado el error, está concebido precisamente para impactar, o bien ya es que es desde luego una tomadura de pelo quien le ha hecho el discurso al político correspondiente, o está el que improvisa un discurso, el espontáneo. Y hay mucha gente que no tiene ni capacidad intelectual para ser espontáneo. Lo digo porque vamos a escuchar todo tipo de cosas. Bueno, y hay otro caso, perdóname que te interrumpa. No, por favor. Hay el caso del que pronuncia el discurso que no ha escrito y tampoco ha leído antes de pronunciarlo, que sería algo así como la tesis de Pedro Sánchez, que yo estoy convencido de que no es que no la haya escrito, que claro que no la ha escrito, es que no la ha leído antes de defenderla. Porque si no hubiera leído ese bodrio, claro. No, simplemente le hubiera dicho a quien se la ha escrito, oye, esto cámbialo un poco porque es que, vamos, esto ni es tesis doctoral ni es nada. Bueno, perdón, Mario. No, María, para nada. Pero simplemente eso, y hablando y redundando en lo que es, abundando en lo que es los lapsus existen, abundando en lo que es la calamidad retórica y argumental ahora de la política española. O sea, yo es que, de verdad, voy a decir una barbaridad, a mí me cuesta ir a un mitin. A mí me cuesta ir a un mitin electoral. ¿Por qué la gente no va a los mítines? ¿Por qué se moviliza la gente casi forzosamente a los mítines? Porque ya es una actuación militante. O sea, ya es una actuación donde no vas a escuchar nada nuevo, donde ni siquiera la puesta en escena te llama la atención. Hubo unos años en este país, hace 30, 40 años... Cuando la gente quería conocer... Cuando la gente quería conocer un programa y había cierta expectación. Qué y la ingenuo, verdad es que... Yo coleccionaba... Bueno, pero la había, por lo menos se generaba la ilusión. Coleccionaba programas políticos y tuve que dejarlo. Mira, mi primer mitin electoral al que yo fui fue mi padre, que me llevó a un mitin electoral, tengo que decir cómo fue, en la Plaza de Toros de Huesca, e intervenían Felipe González y Alfonso Guerra. Eso se llama la edad de la inocencia democrática. La edad de la inocencia democrática. También eran los años 80, principios de los 80, y me llevaron. Claro, ahí se respiraba un ambiente, es verdad que era otra época histórica, se respiraba un ambiente muy diferente, pero por lo menos yo me di cuenta que tenías al menos ese prurito de lo sorprendente, de la ilusión de qué te van a decir, de que eran personas, oye, que podrías compartir o no sus ideas, pero al fin y al cabo tenían amueblado el discurso, o sabían qué querían decir. Es que ahora va por el tío que hace marketing, oye, di tal para que lo vayamos a cortar en 10.000 segundos y a ver si te haces famoso, espera que sean las 3 de la tarde para que entres en directo en el informativo, del cual es especialista Pedro Sánchez cada vez que sube a la tribuna del Congreso de los Diputados. Claro, si la política se convierte en un producto elaborado, al final es una mercancía averiada completamente para cualquier persona que ingenuamente quiera acceder a la política, desde luego con un sentido bueno o cabal de la política. Bueno, tuvimos, ¿cómo no? Sí, me sorprende cuando dice José María lo que ha comentado, que lo ha comentado muy bien, lo que es el marketing, ¿no? Y el marketing político. Pero es que desgraciadamente eso es lo que funciona, porque es un producto que se ha vendido mejorado. Si no, ¿cómo íbamos a tener este Parlamento? Si no se ha vendido previamente un producto mejorado que va mucho más allá de lo que es. No digo un producto falso, que en fin. Digo un producto por lo menos que se ha acentuado de una manera extraordinaria contra los defectos, se han acentuado las virtudes. Ese producto averiado yo creo que es consecuencia esencialmente del sistema de partidos, más que del marketing. Totalmente. Pero déjame, por decir solo una anécdota. Yo recuerdo cuando Pedro Sánchez
llegó a la Secretaría General del Partido Socialista y bueno, pues salió ahí en honor de multitudes y hablar. A mí me sorprendió, lo digo de verdad, ver que usaba 2 teleprompter. 2. Es difícil usar uno, pero usar 2, no te creas que es tan sencillo. Él tenía un control del teleprompter, recién, en el primer minuto de secretario general, el primer segundo, ya tenía un control absoluto sobre el teleprompter. Posiblemente, si tuviera que hablar y tuviera que contar lo que realmente piensa, pues no sé lo que saldría. Pero con el teleprompter, magnífico, desde el minuto 0. Me pareció una anécdota que se me ha quedado grabada. Porque, en fin, es la nueva política. Bueno, además del teleprompter, tiene otro activo Pedro Sánchez, que es el primo Tezanos. El primo Tezanos habló ayer, la voz de su amo, ¿te acuerdan? El perrito, el gramófono. Bueno, pues, ¿qué dice? Pues que el PSOE va a ganar en todo lo que se presenta, menos en Cantabria, que se le ha dejado, por cariño a Mario, se le ha dejado al Partido Popular. En todo lo demás, en las municipales, arrasa. Y en las autonómicas, en las peleillas estas autonómicas, dice que Emiliano García Paje va a conseguir mayoría absoluta, que Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, con Compromís, ya vale que eso ya se sale. ¿Qué más? Que Vara con Podemos también se sale, se libra del tal, que en Sevilla va a continuar el alcalde socialista, que en Barcelona tienen expectativas, aunque dan por ganada a Colau, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es asombroso. Y eso, yo estoy intrigado en estas elecciones por la figura de Paje, porque si Paje va a conseguir mayoría absoluta, ¿será por su distancia con Sánchez? ¿Será por ser crítico? ¿Será porque le riñen en Moncloa? ¿Será porque le riñen en Ferraz? ¿Será porque es distinto? ¿O por qué será? Vamos a ver por qué le riñen en Ferraz y por qué le riñen en Moncloa. Ferraz da un toque de atención a Emiliano García Paje. Advierten al presidente manchego que podría perder el gobierno tras enfadar a los votantes por sus críticas constantes a Pedro Sánchez. Y es que en los últimos meses Paje no se ha andado con pelos en la lengua y ha dejado poco margen a la interpretación. Que me declaro totalmente autónomo, incluso de mi partido. Autónomo, sí, autónomo para tomar decisiones. Porque yo sí puedo decir con tranquilidad que soy autónomo respecto de quien esté en Madrid. Ha criticado duramente los pactos que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa e incluso las medidas más polémicas que se han decidido bajo su mandato, desde la derogación del delito de sedición y la rebaja de penas de la malversación. Soy muy contrario a la decisión del gobierno. Ni considero que sea de izquierdas apoyar los privilegios territoriales, eso es desigualdad pura y dura. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Hasta la reducción de condenas a agresores sexuales por la aplicación del solo sí es sí. En la vida lo peor es instalarse en la soberbia y cuando se habla además de situaciones tan sensibles, cambiarla es lo decente, lo digno y lo honorable. Un distanciamiento con Ferraz del que ya nadie se sorprende. El presidente manchego hace todo lo posible por marcar bien las distancias, una situación que se está haciendo cada día más palpable a medida que se acercan las elecciones del 28 de mayo. Sin embargo, a pesar de la tensa relación, es Sánchez el primer interesado en que el varón socialista manchego mantenga el control, ya que de lo contrario significaría que los socialistas han perdido una de sus regiones más tradicionales. Pero las encuestas no auguran buenos resultados para García Paje. Todo apunta a que perdería la mayoría absoluta y que el escenario quedaría muy igualado entre el PSOE y la suma de las derechas. Podemos no tendría representación, por lo que Paje dependería de sí mismo para poder revalidar su cargo, algo que deja en el alambre un posible cambio de gobierno en Castilla-La Mancha. Yo no lo veo nada claro, precisamente por eso, porque si Podemos no entra, no tiene con quién jugar el MUS y se va a quedar solo y seguramente derrotado por otras mayorías, que luego esas otras mayorías le arrebaten el poder, ya eso tampoco lo sé. Don Ricardo. En las elecciones autonómicas siempre es este fenómeno, ¿no? Que el candidato a presidir la comunidad autónoma o el que preside la comunidad tiene una entidad propia. Entonces, por el propio, digamos, por el propio sistema, declararse independiente, declararse autónomo, declararse no sometido a las instrucciones del gobierno central le puede dar réditos y esto
Este era el modelo de José Bono. Los mismos que votaban a José Bono en las autonómicas y Bono sacaba mayoría absoluta, después se veía que en las nacionales votaban al PP, ¿no? En las generales votaban al PP. Y otra cosa distinta es que se puedan poner de acuerdo el Partido Popular y Vox en Castilla-La Mancha para sumar una mayoría absoluta, si es que no la saca Emiliano García Paje. Y la verdad es que el Partido Popular no pierde ocasión de mostrarse distante de Vox y demostrar que no tienen nada que ver y que... Sí, su estrategia es otra, sí. Con lo cual veremos qué pasa si efectivamente Vox se vuelve necesario para gobernar en Castilla-La Mancha. Garcés, ¿y Lambán en Aragón? ¿Cómo lo tiene? ¿Difícil o no? Bueno, yo estoy convencido que va a haber un cambio. Yo confieso, y lo he dicho muchas veces, que soy amigo de Javier Lambán y en estas cosas, a título personal, le deseo lo mejor, ¿no? Javier Lambán ha cometido un error, que ha cometido Paje, que ha cometido Fernández Vara, y es que son fijos discontinuos, son fijos en la posición del poder y discontinuos en la crítica a Ferraz. Y la discontinuidad al final ya no se la cree nadie. Si tú eres un fijo continuo criticando de manera permanente la gestión política y las alianzas de tu partido desde el primer día, no pasa absolutamente nada porque te haces creíble. Si solamente las criticas a 3 meses vista de unas elecciones, es evidente que formas parte de un proceso absolutamente variable de opinión basado fundamentalmente en tu interés político, que es la supervivencia en el poder. Creo sinceramente que se ha agotado un ciclo, el ciclo de Javier Lambán. Si gobernara Lambán, que no lo creo, sería con la suma de 5 formaciones políticas. La fragmentación política en Aragón es total. Creo que no ayuda absolutamente nada a una... Hay quien dice que la mitosis política es buena. Yo sinceramente siempre he pensado que cuanto mayor concentración de partidos, siempre que funcionen correctamente los partidos políticos, es mejor. Y así se ha demostrado muchas veces en la historia de nuestro país, pero luego en Aragón se va a un tablero muy ingobernable y espero que en ese sentido Azcón pueda liderar una alternativa, creo que está en condiciones de hacerlo, y yo no tengo ningún problema que sea con Vox, como he dicho 1000 veces en cualquiera de mis intervenciones políticas. José María, Chimo Puig pagará los contratos, los hermanos, las chicas aquellas de los centros de la Generalitat abusadas sexualmente, bajo el paraguas no protector de Mónica Oltra, todo lo que hemos venido leyendo y todo este halo de podredumbre que gira en torno al gobierno valenciano, ¿se pagará en las urnas? Pues yo espero que sí, que lo pague y que tenga un pésimo resultado y que sea derrotado precisamente por lo que he comentado antes, porque me parece que es muy difícil negar que ha sido un mal gobernante. Siquiera sea por estos episodios que tú mencionas, alguno verdaderamente escandaloso y de una inmoralidad terrible, como aquello de las menores sujetos de abusos y instituciones públicas, quiero decir, y luego toda esta corrupción que parece que lo rodea, bueno, de la que resulta beneficiario aparente y directo su hermano, pero a saber quién es el beneficiario último. Y en general ha sido un gobernante sin pulso y muy a golpe de las exigencias de orientaciones muy sesgadas de tipo nacionalista radical. Yo quiero recordar que en esa región, pues, por ejemplo, en la cuestión lingüística, sigue habiendo un problema muy serio que es causa de gran irritación entre la población de la Vega Baja del Segura, cuya capital es Orihuela, que es una comarca muy extensa, que abarca gran parte de la provincia de Alicante y que es limítrofe con Murcia, que es castellano hablante. Y los padres de los menores escolarizados en esa comarca pues tienen que ver cómo sus hijos aprenden necesariamente valenciano hasta un grado de inmersión que no conozco en detalle, pero que sé que existe y hay una queja. Claro, si ya es verdaderamente escandaloso que las autoridades españolas, el gobierno y las catalanas, la Generalitat, se hayan puesto de acuerdo para impedir que se cumpla la sentencia del TSJ de Cataluña, de que los niños escolarizados en Cataluña al menos el 25% de su tiempo de enseñanza sea en español, castellano. Si esto ya es irritante
y es verdaderamente piedra de escándalo que el gobierno se niegue, poniendo los medios legales y firmando un pacto con los partidos de la mesa del diálogo ese, que ni es diálogo ni es nada, es un espantoso contubernio antiespañol. Si esto es espantoso, no sé si es menos espantoso o más espantoso que una familia que sea castellano hablante y que ha sido siempre castellano hablante en la región donde vive y donde han vivido sus padres y sus abuelos, vea imponer a su hijo en la enseñanza una lengua que es de la nación española, pero que no es el castellano y que no es la lengua que ellos hablan. Es que es una cosa de difícil inteligencia. Entonces, que espero que sí, que este señor sea sancionado como merece por ser un mal gobernante. Miguel Ángel, defíname usted lo que en el Partido Socialista no se va a considerar un éxito después del 28 de mayo. ¿Qué tiene que pasar? Nada. Desde Moncloa se va a considerar todo un éxito. Bueno, vale. Absolutamente todo. Y da igual lo que pase, como si cambia de signo todo, pues saldrá un vídeo, como salió el otro día el vídeo enlatado sobre Bildu, de la ministra portavoz, y dirá lo que tenga que decir. Sí, eso es por responder de primeras, o sea, de primeras. En todo caso, hombre, no va a cambiar todo el panorama político del país, porque bueno, ninguna encuesta da un cambio radical, ¿no? Da cambios. Yo creo que lo que sí que está puesto en duda es qué va a pasar con las dos estrategias de Moncloa. La primera, liderar el proceso, que no se preveía que se liderara desde Moncloa y se está liderando con la regadera de millones públicos. Y la segunda, si Podemos, o sea, la otra estrategia de Moncloa, si Podemos y Yolanda siguen en esa confrontación y por lo tanto Podemos no entra. Porque como Podemos no entre, Podemos no alcanza el 5%, que la tendencia se ha estabilizado un poco desde hace una semana a esta parte. Como Podemos no entre en las instituciones, el descalabro del Partido Socialista es absoluto. No va a gobernar prácticamente en ningún sitio, ni siquiera en Sevilla, por más que se da que el CIS de Tezanos da que va a gobernar. Por cierto, buen apunte el de Alfonso Guerra en una entrevista muy reciente, en el que decía lo de Yolanda Díaz es una operación concertada, con sondeos trucados, y desde mi punto de vista un error descomunal. En fin, estamos en el último minuto, José María. Yo creo que la escisión, ya lo he explicado un día en este programa, la escisión aparente o no terminada de cocinar de Podemos no responde a la verdad de lo que será Podemos de cara a las elecciones generales. Totalmente. Para las que mi pronóstico, con todas las salvedades, porque como natural me puedo equivocar, mi pronóstico es que concurrirán unidos de nuevo. Yo siempre opino eso, ¿eh? Sí. Siempre opino lo mismo. Sí. Alguien tendrá que trabajar duro, por ejemplo en El País, ahí tendrán que darle al pico y a la pala. No tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento para ustedes cuatro, para su presencia o por su presencia, por sus opiniones aún más y a ustedes por elegirnos. Les esperamos la próxima semana a las 10:30 de la noche. Que tengan un buen fin de semana.